Imagínate nomás, una joven empleada, sencilla, de corazón puro y cuerpo fuera de los estándares, se avienta al mar helado para salvar a la mamá de su propio patrón, un millonario acostumbrado a pensar que el mundo gira alrededor de él. Ella no lo pensó dos veces, ni midió las consecuencias. Fue puro valor, puro instinto. Y, por unos instantes, todos los que estaban ahí creyeron que ese acto cambiaría su vida para siempre. Cambió de verdad, pero no de la forma que ella esperaba. Días después, el mismo hombre que debió haber estado agradecido, el mismo que vio a su mamá ser salvada por esas manos llenas de bondad, decidió correrla, como si el heroísmo de ella fuera apenas un detalle. ¿Pero será que fue solo eso? ¿O había algo más detrás de esa decisión tan cruel? Lucía era de esas personas que raramente llamaban la atención a primera vista, pero que dejaban una huella profunda en quien tenía el privilegio de conocerla. Trabajaba desde hacía un año en la residencia de los Alvarado, cuidando los detalles que nadie notaba, pero que mantenían todo funcionando en perfecta armonía. Tenía manos firmes y corazón manso. Era obesa, y conocía el peso de las miradas que la juzgaban antes de que ella dijera una palabra, pero aún así seguía con la cabeza en alto, creyendo que la gentileza era una forma de resistencia en un mundo cada vez más frío. Mateo Alvarado, el patrón, era un hombre acostumbrado al poder, al lujo y al silencio de las personas que lo servían. Para él, Lucía era apenas una empleada más, una presencia discreta, casi invisible. Hasta ese día. Era una mañana de sol resplandeciente cuando Mateo decidió llevar a algunos invitados y a su mamá, doña Mercedes, a dar un paseo en lancha. El mar estaba sereno, el viento agradable, y todos reían, bebían y platicaban de negocios, hasta que un resbalón lo cambió todo. Doña Mercedes, al intentar levantarse, se resbaló y cayó al agua. En segundos, la risa se volvió pánico. Gritos resonaron, vasos se rompieron, y todos se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Todos, menos Lucía. Ella no lo pensó, ni lo planeó. Simplemente reaccionó. Fue el tipo de decisión que nace del instinto, del corazón y no de la razón. Sin medir las consecuencias, Lucía se lanzó al mar, con el cuerpo pesado y la ropa pegándose a la piel. El impacto del agua fría fue un golpe, una cachetada que casi le quitó el aire, pero el miedo no tuvo tiempo de instalarse. Con los ojos abiertos, intentando ver entre las olas, veía el cabello plateado de doña Mercedes desapareciendo y surgiendo de nuevo, mientras la señora se debatía, desesperada. El mar parecía burlarse, empujándolas lejos de la lancha. Lucía no era buena nadadora, y eso hacía todo aún más peligroso. Pero cuando el valor es mayor que el miedo, lo imposible se vuelve solo un detalle más. Cada movimiento del brazo era una lucha contra la corriente. Cada segundo parecía una eternidad. Tragaba agua, tosía, y aún así avanzaba, movida por algo que nadie podía ver. Ese deseo genuino de proteger al otro, incluso cuando el cuerpo ya pedía descanso. Y allá del barco, Mateo observaba, sin poder creer lo que veía, una mujer sencilla, que él apenas notaba, arriesgando la vida por la persona más importante de la suya. El rescate fue tenso, casi cinematográfico, pero sin héroes de capa ni aplausos. Era la vida cruda y pura mostrando que la grandeza, a veces, está donde menos se espera. Lucía alcanzó a doña Mercedes y la envolvió por los hombros, sosteniéndola firme, mientras pedía ayuda con la voz entrecortada. El marinero, atónito, tardó unos segundos en reaccionar, pero aventó una boya y jaló a las dos de vuelta. Cuando por fin volvieron a la cubierta, el silencio fue absoluto. Solo se oía el sonido del mar golpeando contra el casco y la respiración agitada de las dos. Doña Mercedes temblaba, asustada, pero viva. Lucía, empapada y exhausta, apenas podía mantenerse de pie. Su cabello se pegaba a la cara, el cuerpo temblaba de frío. Pero la mirada, la mirada cargaba una paz que nadie ahí comprendería. Ella no esperaba aplausos, ni reconocimiento. Simplemente le agradeció a Dios por haber llegado a tiempo. Mateo se acercó, todavía confundido, sin saber qué decir. Por primera vez, miró a Lucía, de verdad la miró, y algo dentro del titubeó. Porque en ese instante, el hombre acostumbrado al lujo y al control se dio cuenta de que acababa de presenciar algo raro, un acto de valentía que no nace del estatus, sino del amor. Y mal sabía que ese momento sería el punto de quiebre de todo lo que estaba por venir. Había algo casi irreal en ese momento. Lucía, jadeante y temblorosa, mantenía los brazos firmes alrededor de doña Mercedes,
mientras el marinero, con esfuerzo, ayudaba a las dos a subir. El cuerpo de ella pesaba, el corazón latía como un tambor, y las piernas apenas respondían. Cuando por fin logró poner a la señora sobre la cubierta, Lucía cayó de rodillas, tosiendo, ahogándose con el agua salada que había tragado. La escena parecía sacada de una película, pero lo más impresionante era que nadie ahí esperaba que esa mujer, siempre tan callada, fuera capaz de un gesto tan grandioso. Los invitados, todavía atónitos, se miraban entre sí, intentando entender lo que acababan de presenciar. Mateo, paralizado, miraba a su mamá, viva, y a Lucía, desfigurada por el esfuerzo. Él, que siempre se había enorgullecido de control y la frialdad, ahora sentía el pecho apretado de una forma que no sabía explicar. Por primera vez en mucho tiempo, la emoción rasgaba la coraza que el dinero había construido alrededor de él. Era como si el mar se hubiera llevado la arrogancia y devuelto un pedazo de la humanidad que había olvidado. Y Lucía, sin darse cuenta, se convertía en el espejo que reflejaba todo lo que él siempre había fingido no ver. Doña Mercedes, todavía débil, intentó hablar, pero las palabras salían entrecortadas. La mujer temblaba de pies a cabeza, y aún así, sostuvo la mano de Lucía con una fuerza sorprendente. Los ojos de las dos se cruzaron, una mirada silenciosa, pero llena de gratitud. Era como si en ese instante hubiera una comprensión mutua, algo que iba más allá de las palabras. «Me salvaste», murmuró Mercedes, con lágrimas rodando discretas por el rostro. Y Lucía, emocionada, apenas movió la cabeza, todavía sin aliento, diciendo en voz baja que hizo lo que cualquier persona haría. Pero no era verdad, no todos lo harían. De hecho, casi nadie tendría valor de aventarse al mar sin pensar, mucho menos sin saber nadar bien. Era eso lo que hacía ese rescate tan inesperado, el acto de alguien común revelando una fuerza extraordinaria. Y mientras todos intentaban recuperarse del susto, algo cambió en el aire. La risa, el lujo, el orgullo, todo parecía pequeño ante la inmensidad del gesto de Lucía. Ella había reescrito la historia de ese día. Y, sin darse cuenta, comenzaba a escribir también la del corazón de Mateo. Más tarde, cuando todos ya estaban de vuelta en la residencia, la imagen de Lucía lanzándose al mar no salía de la mente de nadie. Algunos todavía comentaban en voz baja, como si lo sucedido fuera un secreto sagrado que no podía ser banalizado. Mateo, callado, se pasaba los dedos por el cabello, todavía procesando lo que había visto. Por primera vez, se sentía vulnerable. La vida de su mamá, la única persona que realmente amaba, había sido salvada por alguien que jamás había considerado importante. Era un golpe al ego, pero también un llamado a la reflexión. Y esa contradicción lo perturbaba. Mientras tanto, Lucía, sola en su pequeño cuarto en la parte de atrás de la casa, lloraba de alivio. Sentía el cuerpo adolorido, los músculos palpitando, pero el corazón ligero. No sabía que ese gesto sencillo de bondad había despertado emociones dormidas y miradas que pronto se volverían en su contra. Porque, en residencias como esa, hasta la virtud puede ser interpretada como amenaza. Y lo que parecía un acto de heroísmo puro, estaba a punto de convertirse en motivo de discordia. Esa noche, el silencio en la residencia de los Alvarado parecía diferente. El sonido habitual de las copas siendo lavadas y el murmullo de los empleados fueron sustituidos por una quietud reverente, casi espiritual. Mateo todavía estaba conmocionado. Sentado en el despacho, miraba la nada, con el vaso de whisky intocado frente a él. Intentaba encontrar explicaciones lógicas para lo que había visto, pero no había lógica alguna. Una mujer sencilla, una empleada obesa que muchos juzgaban por la apariencia, había arriesgado la vida para salvar el bien más preciado que poseía, su mamá. Era un contraste brutal, la grandeza surgiendo de lo improbable. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Lucía emergiendo del agua, los labios morados, el cuerpo tembloroso, pero la mirada firme. Aquello lo desconcertaba, porque él, que siempre había creído que el valor era cosa de empresarios audaces y ganadores de mercado, ahora se daba cuenta de que tal vez la verdadera valentía vivía en personas que el dinero no podía comprar. Por primera vez en muchos años, Mateo sintió algo que no era orgullo ni poder. Sintió admiración. Y eso lo confundía más que cualquier crisis financiera. Doña Mercedes, por otro lado, no quiso perder tiempo. En cuanto recuperó las fuerzas, se empeñó en buscar a Lucía personalmente. La encontró todavía acostada, con una cobija cubriendo el cuerpo y una taza de té en las manos temblorosas. Al verla,
Lucía intentó levantarse, avergonzada, diciendo que no había hecho nada del otro mundo. Pero la señora, con un gesto de ternura, sostuvo sus manos y dijo algo que Lucía jamás olvidaría. «Hija mía, me devolviste la vida». En ese instante, las dos se abrazaron como si ya se conocieran desde hace décadas. Era un abrazo sin jerarquía, sin patrón ni empleada, solo dos almas que se encontraban a través de la gratitud. Mercedes, emocionada, le pidió a Mateo que fuera hasta allá, pero él dudó. Tal vez no supiera cómo actuar. Ese orgullo de hombre acostumbrado a ser el centro del universo le impedía expresar gratitud de forma genuina. Aún así, cuando cruzó la mirada de su mamá y vio el brillo emocionado en sus ojos, sintió un apretón en el pecho. La voz de Mercedes sonaba como un recordatorio silencioso de todo lo que había estado ignorando en la vida. Y, incluso sin decir nada, algo comenzó a cambiar dentro de él. En los días siguientes, Mateo se acercó a Lucía de manera sutil, casi disimulada. Pasaba por el pasillo y preguntaba si estaba mejor, si se había lastimado, si necesitaba algo. Cosas pequeñas, pero que, para alguien como él, representaban un gran paso. Lucía respondía siempre con delicadeza, con ese tono calmado de quien no guarda rencor. Ella seguía trabajando con el mismo esmero, limpiando, organizando, cuidando de doña Mercedes como si fuera su propia mamá. Y cada gesto de ella, cada palabra dicha con dulzura, parecía desarmar un poco más al hombre que antes se enorgullecía de no necesitar a nadie. Mateo comenzó a observarla en silencio. Notaba cómo trataba a las personas, siempre gentil, incluso con aquellos que la trataban con desprecio. Y ese contraste lo intrigaba profundamente. Había algo de noble en esa sencillez, algo que no podía explicar, pero que lo atraía. Era como si Lucía cargara dentro de sí una fuerza silenciosa, una dignidad que lo hacía sentirse pequeño. Y, sin darse cuenta, la semilla de algo nuevo comenzaba a germinar dentro del corazón de él, algo que todavía estaba lejos de comprender, pero que pronto lo sacaría de su zona de confort de una forma que jamás imaginó. Con el paso de los días, el susto del accidente fue dando lugar a algo más dulce, una amistad improbable, pero profundamente verdadera. Doña Mercedes ya no se despegaba de Lucía. Era como si la vida hubiera decidido darles una segunda oportunidad, no solo a la señora, que casi se va, sino también a la joven empleada, que comenzaba a ser vista, finalmente, con el valor que siempre tuvo. La residencia, antes repleta de silencio y distanciamiento, ahora parecía más viva. El sonido de las risas de doña Mercedes resonaba por los pasillos, y Lucía, siempre humilde, se sentía agradecida por poder proporcionar ese pequeño alivio a la mujer que tanto había sufrido con la soledad. Platicaban por horas, entre tés y recuerdos antiguos, intercambiando confidencias que nadie más ahí entendería. Mercedes se sentía renovada, como si la presencia de esa muchacha sencilla tuviera el poder de curar heridas invisibles. Y Lucía, por su parte, sentía algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. Después de tanto tiempo siendo apenas la empleada, finalmente alguien la miraba con cariño, y no con juicio. Era el inicio de algo bonito, un vínculo sincero nacido de la empatía y el reconocimiento. Mateo observaba todo a la distancia. A veces, se paraba frente a la puerta de la sala y se quedaba ahí, en silencio, solo escuchando a las dos platicar. Era un sonido extraño para él, la risa espontánea de su mamá. Hacía meses que no veía a doña Mercedes tan feliz. Y lo que le parecía raro era el motivo. Esa mujer sencilla, que jamás había frecuentado un salón de lujo, había logrado lo que médicos, terapeutas y viajes caros no habían logrado. Lucía no curaba con medicinas, curaba con presencia, con atención, con amor, con esa capacidad rara de escuchar sin prisa. Y eso le pegaba a Mateo más de lo que quisiera admitir. A veces, intentaba racionalizar lo que sentía, diciéndose a sí mismo que era solo gratitud. Pero, en el fondo, algo dentro de él sabía que era más que eso. Era como si la pureza de Lucía lo pusiera frente a frente con el hombre que había dejado de ser. Aquel que soñaba, que creía, que un día ya tuvo fe en las personas. Y, aunque no dijera una palabra, ella comenzaba a transformarlo sin darse cuenta. El lazo entre Lucía y doña Mercedes se fortalecía cada día, y la casa comenzó a cambiar por completo. Donde antes reinaba el aburrimiento y la indiferencia, ahora había vida, calor y hasta un cierto perfume de esperanza. Lucía ayudaba a doña Mercedes a caminar por el jardín, se sentaba con ella a ver el atardecer, y juntas reían como dos viejas amigas que el destino unió por casualidad. A veces,
La señora tomaba las manos de Lucía y decía, con una ternura desarmante, «Eres la hija que la vida olvidó darme». Esas palabras tocaban hondo, porque Lucía, que creció huérfana y solitaria, nunca había escuchado nada parecido. Era amor, genuino, sin intereses. Y ese amor comenzaba a despertar sentimientos silenciosos alrededor, sentimientos que Mateo intentaba esconder, pero que crecían con cada sonrisa, con cada gesto de cariño que presenciaba entre las dos. Había algo en Lucía que lo atraía, algo que no cabía en palabras, pero que lo hacía querer estar cerca, incluso sin saber por qué. Y sin darse cuenta, el millonario frío y distante comenzaba a ser jalado hacia el mismo mar de emociones que, días atrás, ella enfrentara con cuerpo y alma. Mateo Alvarado no era el tipo de hombre que demostraba sentimientos fácilmente. Su rostro siempre firme, los gestos calculados y las palabras medidas delataban a alguien que aprendió a controlar todo, menos el propio corazón. Y fue justamente eso lo que comenzó a suceder desde el día en que vio a Lucía lanzarse al mar. La imagen de ella, mojada, cansada, pero decidida, lo perseguía como un eco. Era como si el recuerdo de ese acto de valentía hubiera roto un vidrio invisible entre el mundo de él y el de ella. Poco a poco, Mateo comenzó a observarla sin darse cuenta. Pasaba por la sala y veía a Lucía acomodando las flores preferidas de su mamá, o ayudando a la señora a leer cartas antiguas, y algo dentro de él se calentaba. Ella no hacía nada extraordinario, y tal vez era eso lo que lo encantaba. Era la forma en que transformaba lo común en especial, lo sencillo en esencial. Y, aunque intentaba esconderlo, comenzó a buscarla con la mirada siempre que llegaba a la residencia. No sabía qué quería decir, pero sentía que necesitaba estar cerca. Y esa necesidad lo confundía más que cualquier negocio mal resuelto. Lucía, por otro lado, notaba el cambio, pero fingía no darse cuenta. Seguía tratando a Mateo con el mismo respeto y delicadeza de siempre, sin ninguna pretensión. Pero había momentos en que, sin querer, sus miradas se cruzaban, y era como si el tiempo se detuviera por un segundo. Él desviaba rápidamente, tal vez por miedo de admitir lo que sentía. Ella, tímida, bajaba los ojos, sin entender por qué el corazón le latía tan rápido. La relación de ellos comenzó a construirse en los gestos pequeños. Mateo comenzó a aparecer más en las comidas, algo que antes jamás hacía. A veces, dejaba notitas discretas para agradecerle a Lucía por cuidar tan bien a su mamá. Otras veces, solo pasaba junto a ella en el pasillo y decía buenos días con una sonrisa contenida, pero sincera. Y detrás de ese aparente formalismo, había un hombre intentando, poco a poco, derribar los muros que el propio orgullo levantó. Comenzaba a descubrir que la verdadera fuerza no estaba en dominar a los demás, sino en permitirse sentir. Y era justamente ese sentimiento, silencioso y nuevo, el que lo dejaba vulnerable de una forma que no sabía manejar. Con el paso de las semanas, el acercamiento entre ellos se volvió inevitable. Mateo comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Lucía, y ella, avergonzada, respondía con sinceridad. Contaba sobre el papá que perdió temprano, sobre las dificultades que enfrentó trabajando desde adolescente, sobre cuánto había aprendido a encontrar alegría en las cosas pequeñas, en el olor de café fresco por la mañana, en el canto de los pájaros, en el toque de una brisa suave después de un día difícil. Mateo escuchaba en silencio, y cada palabra de ella parecía abrir una rendija en su alma endurecida. Se veía encantado no por la apariencia, sino por la esencia, y eso lo asustaba. Después de todo, nunca había sentido nada parecido por alguien fuera de los estándares que su sociedad consideraba aceptable. Y cuanto más admiraba a Lucía, más notaba el abismo entre lo que el mundo esperaba de él y lo que el corazón comenzaba a desear. Era una batalla interna que no sabía cómo ganar, porque mientras dentro de la casa florecía algo puro y bonito, allá afuera, en las sombras de los pasillos y las conversaciones susurradas, comenzaban a nacer el veneno de la envidia y el prejuicio. El cambio en la atmósfera de la residencia no pasó desapercibido. Los empleados que antes reían discretamente por las mañanas comenzaron a intercambiar miradas silenciosas. Las empleadas más antiguas cuchicheaban en los pasillos, y hasta los jardineros parecían notar que algo diferente estaba sucediendo entre Lucía y el patrón. Al principio, eran apenas especulaciones tímidas, comentarios dichos entre una tarea y otra. Pero bastó que una de ellas viera a Mateo observando a Lucía arreglar las flores de la terraza con una mirada que nunca antes le había dedicado a ninguna mujer, para que la noticia se regara como fuego en paja seca. La envidia,
Esa plaga silenciosa que florece donde hay bondad, comenzó a infiltrarse en cada rincón de la casa. Algunas criadas, acostumbradas a menospreciar a Lucía por ser sencilla y pasada de peso, no soportaban verla ahora recibiendo la atención de un hombre como Mateo Alvarado, el heredero de una fortuna que parecía inalcanzable. Los comentarios comenzaron suaves, casi disfrazados de bromas. La llamaban la gordita soñadora. Se reían cuando pasaba e insinuaban que solo había conseguido la simpatía del patrón por lástima o por interés. Pero Lucía, acostumbrada a enfrentar la crueldad de la vida, apenas bajaba la cabeza y seguía. Lo que no sabía era que, esta vez, el mal tenía un rostro y un propósito. Entre las criadas, había una mujer llamada Estefanía, joven, guapa y ambiciosa, que siempre había soñado con ascender socialmente. Para ella, Mateo representaba más que un patrón. Era un trofeo, una oportunidad de salir de la vida servil y alcanzar el lujo que tanto admiraba en las cenas de la familia. Desde que Lucía llegó a la residencia, Estefanía la despreciaba por su apariencia y humildad, pero jamás la consideró una amenaza, hasta que notó la mirada de Mateo. Fue suficiente para que algo dentro de ella se transformara en veneno. Comenzó a observar cada movimiento de Lucía, cada gesto que hacía cerca de él, cada sonrisa discreta. Empezó a regar chismes entre los otros empleados, diciendo que Lucía estaba intentando seducir al patrón, que se hacía la inocente para ganarse la confianza de él y aprovecharse de la bondad de la señora Alvarado. Las palabras, distorsionadas y maliciosas, encontraron terreno fértil en corazones envidiosos. Y como siempre sucede con las mentiras bien contadas, comenzaron a parecer verdad. En poco tiempo, la imagen de Lucía dentro de la residencia, antes de respeto y dulzura, comenzó a ser arañada por comentarios susurrados y miradas cargadas de juicio. Mateo, aunque notaba el cambio de comportamiento de los empleados, no lograba identificar el origen exacto del veneno que se regaba. Simplemente sentía que algo estaba mal. Las personas evitaban hablar cuando él entraba, y hasta la propia Lucía parecía más distante, como si temiera ser mal interpretada. Cierto día, la encontró en el jardín, recogiendo pétalos marchitos caídos de los rosales, y notó sus ojos aguados. Intentó preguntar qué había pasado, pero ella se hizo a un lado, diciendo que todo estaba bien. Una mentira delicada, dicha por quien no quería causar más problemas. Esa noche, Mateo escuchó sin querer a dos criadas cuchicheando cerca de la cocina, y la sangre le hirvió al escuchar el nombre de Lucía siendo usado en medio de risas maliciosas. Sintió rabia, no solo por las palabras, sino por la forma en que se burlaban de alguien que jamás les había hecho daño. En ese instante, algo en él cambió. Ya no era apenas un sentimiento tímido o una curiosidad creciente, era protección, era indignación, era un amor que comenzaba a despertar, aunque todavía no tuviera el valor de admitirlo. Y fue así como, sin darse cuenta, Mateo se preparaba para enfrentar el mayor conflicto de su vida, aquel que pondría el corazón contra el apellido y el amor contra el peso de prejuicio social. Isadora Montenegro era el tipo de mujer que dominaba el ambiente antes incluso de abrir la boca. Alta, elegante y acostumbrada a ser el centro de las atenciones, no toleraba la idea de que alguien pudiera ocupar un espacio que un día fue suyo. Cuando recibió la invitación para visitar la residencia de los Alvarado, no lo dudó. Quería mostrarles a todos que todavía pertenecía a ese mundo, y, sobre todo, a Mateo. Sin embargo, al llegar, algo le llamó la atención: la manera en que la mamá le hablaba sobre Lucía. Doña Mercedes, antes tan exigente con los empleados, hablaba de la joven con cariño y gratitud, como si fuera parte de la familia. Aquello encendió una alerta en Isadora, y cuando vio a Lucía de cerca, sencilla, obesa y de mirada tímida, casi no creyó que aquella fuera la mujer que estaba moviendo los sentimientos de su ex. Sintió el orgullo herido como una navaja atravesando el pecho. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma. La envidia, mezclada con el despecho, se convirtió en combustible para un plan tan venenoso como calculado. Sabía que el ego de Mateo era su mayor debilidad, y que bastaba tocar el punto correcto para derribarlo. La primera estrategia de Isadora fue sutil. Comenzó a elogiar a Lucía frente a Mateo, pero con un tono que sonaba irónico, como quien planta dudas con una sonrisa. Decía cosas como: «Ella es realmente diferente de las mujeres que sueles tener cerca, Mateo, o su dulzura debe haberte encantado, imagino». Cada frase parecía inofensiva, pero era una semilla lanzada en el terreno fértil de la inseguridad de él. Mateo intentaba ignorar, pero poco a poco las palabras de Isadora comenzaron a hacer eco. Después,
Ella intensificó el juego, acercándose a la mamá de él, fingiendo preocupación, diciendo que había escuchado rumores de que Lucía podría haber armado el accidente en el mar para destacarse, ganar confianza y subir de posición. Esas historias emocionales de heroísmo siempre esconden algo, Mercedes, dijo ella, en tono de falsa dulzura. La señora, todavía frágil por la edad y la confusión del momento, se quedó visiblemente afectada. Y fue exactamente eso lo que Isadora quería: sacudir los cimientos de la casa, sin dejar rastros directos. Conocía bien el orgullo de los Alvarado, y sabía que bastaba insinuar una deshonra para incendiarlo todo. Los días siguientes fueron como una tormenta silenciosa. Lucía notaba el clima cambiando, las miradas volviéndose más frías, y la sonrisa de Mateo, antes gentil, transformándose en duda. Él comenzaba a evitar cruzarse con ella. Fingía estar ocupado, y cada conversación parecía más distante. Un peso invisible se instaló entre los dos, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cierto día, mientras servía el desayuno, Lucía escuchó de reojo a Isadora decirle a Mateo que algunos empleados andaban comentando que el accidente en el mar había sido una actuación. Ella se detuvo por un instante, el corazón disparado, pero fingió no oír. Mateo, por su parte, se quedó en silencio, y ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. La duda, ese veneno lento, comenzó a corroer la admiración que sentía por ella. Y cuando la duda se mezcla con el orgullo, nace el error fatal. Lucía, que siempre actuó con pureza y valentía, no tenía idea de que, en ese exacto momento, el destino estaba siendo distorsionado por manos envidiosas. La bondad de ella sería puesta a prueba, y el amor de Mateo puesto en duda. Y lo que vendría después no sería solo una injusticia, sería una herida abierta en el corazón de los dos. La injusticia, cuando llega, raramente avisa. Se infiltra como viento frío por las rendijas del corazón, hasta dominar por completo. Y fue exactamente eso lo que le pasó a Mateo Alvarado. En los días siguientes a la visita de Isadora,